Un durísimo golpe en el Congreso. Eso es lo que se está viendo en contra del gobierno de Gabriel Boric y lo que queda de la coalición de Janet Jara, que se están destruyendo entre ellos, como consecuencia de un proyecto presentado por varios congresistas de distintos sectores políticos, desde republicanos, figuras de Chile Vamos, los nacional libertarios, Amarillos por Chile, e incluso algunas figuras que antes eran parte del Frente Amplio. Todo eso es con el proyecto presentado también con Cristian Campos, el actor, ¿no? Para sancionar con sanciones mucho más altas que las que hay ahora las denuncias falsas, particularmente por los numerosos casos que ha habido de acusaciones, por ejemplo, de acoso, de abuso, de tantos otros hechos que al final son inventos y se hace para destruirle la vida a alguien o simplemente para hacer sabotaje político, lo que fue impulsado por varias figuras que están presentando esto y que es muy probable que se apruebe porque tiene un espectro político amplio de apoyo a pesar de la furia del gobierno. Damas y caballeros, la verdad es que se han ido sumando los casos, algunos casos emblemáticos, algunos casos que han tenido más publicidad que otros. Por ejemplo, el caso Tocornal fue uno de esos casos en que efectivamente una persona muere y no obtiene el mínimo que debiese obtener una persona, que es justicia, efectivamente justicia. No podemos partir de la base, por un lado, de la presunción de culpabilidad del acusado y por otro lado, no exigir la responsabilidad de quien puede hacer un daño permanente a la vida de ese acusado. Aquí este no es un tema de hombres y mujeres. Aquí hay buenas personas que son hombres, buenas personas que son mujeres y asimismo al revés. Pero no nos podemos dar el lujo de permitir que exista una justicia que cierre los ojos ante el mal cuando se disfraza de exigencia de justicia. Especialmente también hacer presente que la Fiscalía, especialmente en casos de mucha connotación, filtra muchas veces antecedentes y con eso se produce una condena a priori de los acusados. El daño, ese daño no responde nadie por él y la verdad es que, bueno, desde el punto de vista de la Fiscalía, a veces de tribunales, yo espero que en algún momento tengamos un sistema que permita recurrir de manera eficiente contra dichos magistrados. En el caso de quien presenta una denuncia falsa también se tiene que hacer cargo, como en toda acción política, social, económica, uno se tiene que hacer cargo de la maldad cuando la realiza conscientemente. Y en ese sentido esperamos que efectivamente esta sanción desincentive la denuncia falsa, no la denuncia, pero sí la denuncia que se realiza con el objeto de obtener un beneficio particular o de dañar a otro. Ahí lo pueden notar, hay un poco de todo de todas maneras en quienes presentaron el proyecto. Esto fue presentado por Marcela Riquelme, que es independiente, pero era parte del Frente Amplio, pero recordemos que había renunciado al Frente Amplio por acusaciones de abuso sexual, por Héctor Ulloa, independiente, Andrés Joanet, que es de Amarillos por Chile, la centroizquierda que se acercó a la derecha, Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario y varias otras figuras de distintas coaliciones políticas que decidieron justamente sumarse al apoyo, pero que no lo presentaron, ¿no? Y esto lo que implicaría, por un lado, es que, por ejemplo, si es que se hacen acusaciones falsas, aquellos que están en peleas de tuición con los hijos, puede, y cito, puede abrir la puerta para que los padres denunciados falsamente opten a la tuición de los menores, como también aumentar las sanciones con respecto a esto. Y eso ha generado bastante furia dentro de los sectores del oficialismo, principalmente en el Frente Amplio, como también en el Partido Comunista, en particular porque figuras del PC como Marisela Santibáñez dicen que en realidad esto simplemente incentiva a que la gente se quede callada y que eventualmente esto es como sancionar a los, de cierta manera, a aquellos que se atrevieron a denunciar, pero el tema es que mucha denuncia es falsa, como también eventualmente esto generó furia en figuras como Mike Torsini, que vale la pena decir que su nuevo estilo estético es a lo menos llamativo, ¿no? No de manera muy positiva, pero bueno, ¿no? Dentro de eso, ella anunció que esto era irresponsable y un desconocimiento de la ley y que al mismo tiempo esto era un daño para las mujeres que se atrevían a hacer estas denuncias, etc. Esto normalmente no habría sido necesario si es que no se hubiera instrumentalizado políticamente, si es que no hubiera habido mucha denuncia falsa o que se hubiera utilizado como un mecanismo político de sabotaje o incluso social para ciertas personas de inventarle cosas y pues, ay, es que era mentira, no pasó nada, ¿no? Y al final le destruye la vida a alguien. Entonces, no es un problema solo en Chile, este es un problema que lamentablemente se da de manera constante en varios países del mundo y por lo tanto se da esta tendencia. Pero esto marca un hito más allá de esto. Una cosa es la presentación de este proyecto, pero esto ocurre porque también el feminismo como organización cultural y política en Chile se ha desplomado a nivel de fuerza. Esto, por ejemplo, hace 4 años habría sido impensable un proyecto así. Completamente impensable. Pero ¿qué pasa?
el feminismo ha perdido mucha fuerza, Boric terminó matando prácticamente todas las estructuras culturales y políticas de la izquierda chilena, y aunque las feministas están furiosas con este tema, ya nadie las toma en cuenta, las ignoran y tienen un peso político prácticamente nulo. Entonces estas son señales justamente de esa caída del feminismo que se ve de manera constante. Pero como consecuencia de todo esto estamos viendo que ya empieza a haber una cierta respuesta de sectores principalmente asociados a la izquierda, porque a medida que avanzan en el Congreso proyectos que son un dolor de cabeza para los sectores más colectivistas y para el mismo gobierno actual que está terminando, y que marcan un poco este cambio cultural que se ha visto y que llevó eventualmente a casa la victoria, están habiendo ya respuestas por parte de sectores de izquierda, y en particular algunos como el panelista de Sin Filtro Dauno Totoro, que es de la izquierda trotskista, u otros como Víctor Chanfró, el líder estudiantil, que también de extrema izquierda, han empezado ya a ser llamados para organizarse en lo que ya empieza a sonarse como un sabotaje a través de las calles o lo que algunos podrían llamar un nuevo estallido. El triunfo electoral de Kast es una dura derrota para Gabriel Boric, el oficialismo y evidentemente para la candidata Janet Jara. Pero el programa de Kast de ataques, recortes y ajustes hacia los trabajadores y contra las mayorías populares requerirá de grandes ofensivas en contra de estos sectores y será un gobierno cruzado por contradicciones. Para implementar hasta el final su programa de campaña tendrá que derrotar a sectores claves como el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres o el movimiento de trabajadores. Ante este escenario tenemos que comenzar a organizar la resistencia desde ya en los lugares de estudio y de trabajo. Pero para esto es fundamental sacar las lecciones correspondientes de estos 4 años de gobierno de Boric, donde se impuso la pasividad que permitió que avanzara la extrema derecha. Esto con la complicidad de los dirigentes sindicales o de los movimientos sociales, que prefirieron ser base social y electoral del gobierno de Boric antes que fortalecer la organización desde abajo. El gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista ganó el 2021 la elección prometiendo transformaciones sociales profundas, pero se aliaron y gobernaron con la ex Concertación, salvaron a las ISAPRES, impulsaron una reforma previsional pro AFP y fortalecieron el entramado represivo del Estado con militarización permanente en el territorio mapuche. Y todo esto se profundizó en la segunda vuelta presidencial con la campaña de Janet Jara. Puso a la cabeza de su comando a concertacionistas como Carlos Ominami o Francisco Vidal, ampliamente repudiados por la gran mayoría de la población. No podemos confiar que con negociaciones parlamentarias a espaldas de la gente, que aliándose con la ex Concertación o buscando acuerdos con la extrema derecha y los grandes empresarios se podrá frenar a Kast. Hay que buscar otro camino. Necesitamos plena y total independencia política de este gobierno y de sus partidos. Es indudable que a nivel internacional ha avanzado la extrema derecha, pero hay algo que la prensa poco menciona, y es que nuevamente entra en escena la lucha de clases y la movilización. Se ha visto con impactantes huelgas generales en Italia, en Portugal, movilizaciones obreras en Bélgica, movilizaciones multitudinarias en Estados Unidos contra Trump e incluso con revueltas en Asia. Ante el avance de Kast en Chile, hay que ver esos ejemplos y hay que seguir ese camino que nos muestra que es posible resistir y que es posible no resignarse. Y no se trata de volver a la calle en general, sino que de construir una fuerza social desde abajo que sea capaz de frenar y resistir a los ataques de la extrema derecha para también pasar a la ofensiva. Es decir, fortalecer la organización desde abajo, fortalecer el movimiento estudiantil, los sindicatos, el movimiento de mujeres, buscar la unidad y la coordinación de las causas que hoy están sobre la mesa, como la lucha por Julia Chuñil o en solidaridad con el pueblo palestino. Para esto, las centrales sindicales como la CUT y las organizaciones estudiantiles como la CONFECH deben romper su pasividad y ponerse a disposición de esta reorganización. Creemos que estos son los debates fundamentales que se abren en este momento, donde tenemos que superar la resignación y tenemos que prepararnos para fortalecer la organización desde abajo para hacer frente a Kast y la extrema derecha. Démosle, chiquillos, no hay tiempo para perder. Con esto nosotros partimos la semana. Aquí estamos y aquí estaremos, porque hay que salir del discurso que reitera en la derrota y el roteo. Hay que seguir organizándonos y defendiendo lo nuestro. Si sabíamos que las cosas iban a ser así después de un pésimo gobierno de Boric, que solo fue continuar con la agenda de los poderosos sin tener iniciativa ni cambios profundos que incidieran en el día a día de los trabajadores. Solo contamos con nosotros mismos y tendremos que seguir convenciendo, organizándonos y no callando. Quienes creemos en un horizonte mejor, quienes luchamos por una sociedad digna y justa, no nos podemos dar el lujo de entrarnos a la casa y decir que está todo perdido. Nuestras tareas aumentan, la responsabilidad histórica crece
Y ahí tendremos que estar, una vez más, a la altura de lo que nuestro gran desafío amerita. Y es porque no le queda ninguna otra opción. En esa es lo que están intentando. Culturalmente se han desplomado, políticamente también. Y también por lo mismo ahora los sectores más centristas, que como siempre les hemos dicho en este canal, son súper camaleónicos y se adaptan a lo que creen que les conviene en el momento. Ahora se han virado hacia la derecha porque creen que es lo que les conviene. Entonces los sectores de izquierda más dura, que ahora están en minoría, que no les había ocurrido en mucho tiempo, bueno, ¿qué están haciendo? Están intentando movilizarse ahora con las calles, tratar de hacer sabotaje. Y ahí se nota un poco la diferencia entre la derecha y la izquierda en cómo actuaban cuando eran minorías culturales, porque a ellos como que no les gusta mucho serlo y no lo pueden aceptar y se ponen un poquitito violentos, ¿no? Y empiezan a hacer actos de sabotaje, ni siquiera ha empezado el gobierno de Kast. Impresionante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto. Me parece un proyecto que es bastante razonable. Esperemos que se termine aprobando y que es un gran dolor de cabeza para el gobierno, por supuesto, y que vamos a ver que ya Boric no tiene mucho que hacer, pero sí los sectores de la izquierda más callejera ya se están preparando para movilizarse cuando todavía ni siquiera ha comenzado el gobierno de Kast. Así que ni siquiera un año, ni siquiera 6 meses, desde el primer día deberíamos esperar disturbios, protestas e intentos de hacer actos violentos. Vamos a ver cómo responde el futuro gobierno. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece justamente esta propuesta de ley que es muy probable que se apruebe porque tiene amplio apoyo de distintos sectores? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.